conversar con Melvin Peña, quien es consultor de comunicación, y precisamente vamos a hablar sobre ese tema de la comunicación. Hemos denominado este conversatorio Comunicación en tiempos de incertidumbre, porque estamos viviendo tiempos un poco complejos y el tema de la comunicación juega un papel preponderante. Hermano, gracias por aceptar esta invitación. De entrada, quiero preguntarte, ¿con qué palabras tú definirías el momento por el cual está pasando la comunicación? Mira, tú sabes que tú le pusiste como título a nuestro tema comunicación en tiempos de incertidumbre. Antes la incertidumbre era lo eventual, ¿no? Alcanzaba un pico en algún momento, una situación de incertidumbre, de escándalos, de crisis múltiples, políticas, económicas o sociales, o estallaba un riesgo, etcétera. Pero ya la incertidumbre se ha convertido no en algo excepcional, sino como en el estado permanente de las cosas. Fíjate, fíjate, ahí veo a Alberto dándome payola. Muchas gracias, querido Alberto. La incertidumbre se ha convertido en el estado permanente de la situación. Es una incertidumbre que es global, es una incertidumbre que es local, es una incertidumbre que involucra múltiples crisis, por ejemplo, de ahora, o sea, la económica, la política, la social. Y también, imagínate incluso que no haya ninguna crisis, ninguna situación difícil. El mundo cambia a una velocidad tan rápido que cuando tú quieres dominar una situación, ya la situación cambió. Exactamente. Ya la situación cambió cuando los consumidores ya no están leyendo o consumiendo los medios convencionales y se han mudado a las redes sociales, y las organizaciones quieren entrar en la conversación de las redes sociales, ya los consumidores o los ciudadanos se mudaron a WhatsApp. Exacto. Quiero decir, se mudaron a WhatsApp porque en las redes, tú sabes que Mark Twain decía que todos los hombres teníamos una opinión pública y una opinión privada. Entonces, en las redes, tú compartes la visión de tu vida que tú creas que es compartible, vamos a decir, por tus grupos de chat, con unos amigos que tú entiendes más o menos confiables. Entonces ya tú te explayas, tú no eres políticamente correcto, tú dices lo que piensas, tú confías en lo que ese grupo te manda, porque tú confías en esa gente, ¿no? Claro. Y entonces así pasa en todo, no solo en la comunicación. Cuando tú vienes a sentirte actualizado o que dominas una tendencia emergente, ya el mundo se reinventó. Entonces, en ese sentido, el cambio ya se dice que el cambio es constante, yo digo que el cambio es acelerado. Exacto. Entonces, el cambio siempre trae incertidumbre. Okay. Incertidumbre no necesariamente. ¿Considera entonces, Melvin, que... Sí, te escucho. Digo que la incertidumbre no necesariamente es un estado de... sí, te crea ansiedad, pero no necesariamente una cosa negativa, como ocurre ahora, que tenemos una triple pandemia, ¿cómo se llama? Una triple crisis. La social, la económica y la salud. Y, exacto, sanitaria, y no solo es local, sino que es global. Claro. Pero si no hubiera ninguna crisis, como quiera estaríamos en tiempos de incertidumbres, porque, por ejemplo, las empresas están expuestas a unos riesgos permanentes mayores que antes. Si tú haces una inversión en cualquier área temática o cualquier comunidad, tú sabes que tú tienes que lidiar
con la fuerza de los ambientalistas. Exacto. Tú tienes un riesgo reputacional. Tú tienes ahí una comunidad cada vez más demandante. O sea, cualquier influencer, ¿no? Sin mayor criterio de tu industria, te arma un escándalo. Exactamente. Y te vas a la política por igual. Por ejemplo, fíjate que la gente piensa, la gente tiene como una buena impresión o sea, el presidente Abinader está construyendo hasta ahora una buena imagen de sí mismo como estadista, pero en otros ámbitos de su gobierno le causan ahí unos ruidos. Claro. O sea, que hay un estado de riesgo e incertidumbre permanente. Sí, y hace que, en el caso que pones del gobierno, hace que no exista una especie de mensaje estructurado, sino que todo el mundo como que quiere comunicar lo que considere comunicar y no está midiendo consecuencias. Eso es lo que uno percibe y al final de cuentas, eso puede ser el resultado que arroje. Sí, tú sabes que yo escribí un hilo en Twitter cuando arrancó el gobierno y yo decía que difícil, que yo no recuerdo ningún gobierno que haya tenido un gabinete con tan altas credenciales como el que tiene este gobierno, o sea, con un título académico, o sea, los funcionarios, los ministros, viceministros, directores, son gente con éxito en la vida económica, éxito en la vida profesional, éxito en la vida empresarial, éxito en la vida económica, con una retahíla de diplomas y certificaciones de universidades locales, universidades internacionales de alto prestigio que asombran. Pero que sean todos estrellas no significa que todos que se hayan constituido en equipo. Y eso no es fácil, también hay que decirlo. Toma un tiempo que la orquesta, que los ejecutantes suenen como una orquesta. Pero también eso no le da la impresión de que llegaron sin planes. Porque a veces todo se lo atribuye, la gente le atribuye a veces todo a la comunicación, y la comunicación no hace milagros. O sea, no, eso es verdad. Si no hay una visión compartida, la comunicación no puede ser coherente. Claro, tú piensas, Melvin, que entonces, como estamos en estos tiempos desafiantes, la llegada de las diferentes redes sociales aceleró el proceso por el cual la humanidad estaba pasando en cuanto a retos de las empresas y todo por el estilo. No te escuché bien. Ok, a raíz de todo esto, ¿tú crees que la llegada de las redes sociales aceleró el proceso de los retos que tienen las empresas de convivir de manera armoniosa con su entorno, de articular buenos mensajes? Por supuesto, porque es un ambiente cuasi impredecible, y no solo cuasi impredecible, o sea, un ambiente en que tú estás aprendiendo constantemente. Claro. Fíjate, me mudo al escenario internacional. Fíjate que una convocatoria a un meeting muy significativo que tenía el presidente estadounidense Donald Trump, y que tenía todo vendido y todos los asientos llenos y todos los tickets colocados. De manera primera va el presidente y encuentra un estadio vacío. ¿Cómo ocurrió eso? Porque una señora, o sea, una envejeciente, que a partir de ahí le llaman la abuela de TikTok, animó a un grupo de adolescentes a reservar los espacios para luego ir. O sea, el presidente Trump era un crack
y su equipo es un crack. ¿En cuál red? Twitter. Exacto. Opinaban TikTok. Además, TikTok es una red no solo de adolescentes y todo eso, sino que es total y absolutamente de ocio. Nunca Claro que... Resulta que le generaron un fiasco a partir de una acción en las redes sociales. Por supuesto que las redes sociales nos hace a todos los que tenemos un mínimo de exposición pública y sobre todo a las organizaciones que representan poder, porque a las organizaciones que representan poder se les bombardea, o sea, al Congreso, a las empresas, a la iglesia, al gobierno, al sistema de justicia. Y además, fíjate que nos sale un experto por donde quiera, un experto literal, que efectivamente... un polímata. Cualquier gallo loco constituido en experto. Sí, exactamente. Sí. Y esa situación de tensión y de riesgo y de consecuencias afecta tanto a las empresas como a las organizaciones de cualquier tipo y las personas altamente expuestas al escrutinio público. Entonces además que hay el agravante de que ya es imposible esconderte u ocultar algo, porque todo, o sea, hay smartphone por donde quiera, cámaras por donde quiera, micrófonos por donde quieras. Por eso yo le digo a mis clientes que la mejor estrategia de comunicación es la ética. O sea, tú tienes que vivir y gestionarte como si todo se hiciera público mañana, tú no tuvieras nada que avergonzar. Mira, para no ir más lejos, te cuento una historia personal. Yo hoy he pasado todo el día solo en mi casa y yo trabajo en una computadora que está conectada a otra pantalla más grande en mi oficina, entonces eso me permite tener varios documentos abiertos. De una primera le doy a una tecla que no entiendo bien lo que es, o bueno, para que se proyecte mejor en la pantalla grande que está en mi oficina, en mi home office, aquí en mi casa. Bueno, pues en algún momento voy a la cocina a buscar un chocolate y oigo algo que está sonando en el estudio, en un estudio de ocio que yo tengo. Y cuando voy, en la televisión, que está, digamos, como a 3 habitaciones de mi oficina, 3 espacios diferentes de mi oficina, se está proyectando todo lo que yo tengo en la pantalla y yo no lo sabía. Imagínate que hubiera alguien en aquella habitación que yo no quisiera que sepa. Todos tenemos cosas que no queremos compartir con otros. Sí, bueno, eso es normal. Ahí estaba expuesto, o sea, mira, por ejemplo, en el caso del Poliplas, cómo la gente se grabó las conversaciones, la puso a circular por WhatsApp, por las redes sociales. O sea, por supuesto que las redes sociales nos hacen a todos más vulnerables. Eso es verdad. Entonces, Melvin, las redes sociales pasan a ser el sexto poder ahora mismo, porque el cuarto poder y el quinto poder es la prensa, o los medios tradicionales, pero las redes sociales entonces es el sexto poder, o ha desplazado a los medios tradicionales también. Bueno, hay muchísima gente, la mayoría de la gente que consume noticias, que consume información, los canales digitales, sociales. Fíjate que yo no digo redes sociales, es intencional, porque, por ejemplo, WhatsApp no es típicamente una red social, es un canal de mensajería instantánea. Pero lo que pasa en WhatsApp ahí es una cosa tremenda, a nivel de noticias falsas, rumores, y muy difícil de enfrentar, porque si una cosa se hace pública en las redes sociales,
tú la puedes enfrentar en las redes sociales, pero en WhatsApp es un poco difícil, porque son un poco cerrados. O sea, a mí, bueno, eso es un término que alguien ha querido acuñar cuando le llama el sexto poder. Yo no lo uso, pero tiene un poder incluso, no solo tiene un gran poder de de censura. Cosa que, fíjate que extraña. Tiene un gran poder, no solo de crítica, de escrutinio, sino de censura y de autocensura. Hay un libro que se llama Arden las redes, que a mí me encanta. Yo no recuerdo ahora el autor, pero lo puedo compartir en otro momento. Y un periodista español, que es lo que cuenta, le dice, en las redes suele estar pasando lo impensable, lo que creíamos que iba a hacer la comunicación horizontal, a democratizar la comunicación, ha resultado que ha sido un medio increíble de censura o de autocensura. Antes la censura venía de los poderes fácticos, ahora nos autocensuramos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me destrocen en Twitter, por ejemplo. Exactamente. No quiero que me destrocen, pero la realidad que uno debate en el día a día no es blanco y negro, no es blanco y negro, no cabe en 140 caracteres, no cabe en 280, tiene matices. Claro. Pero en Twitter, que es la red política y la red cruel y la red de debate por excelencia y la red del descrédito por excelencia, el que habla, el que sea más ingenioso, es el dominante. Claro. Yo le llamo la hoguera mediática a Twitter. Bueno. Ya ves. Porque hay gente que, como tú dices, se da la tarea de despotricar, de inventar historias y por ahí, y muchos medios tradicionales, yo veo que en sus redes sociales, en sus medios sociales, están sustituyendo la objetividad por el morbo, con el tema del clickbait, con titulares. Y si bien los medios serios no quedan por sentado una cosa que sale en Twitter, pero toman a Twitter como punto de partida para desarrollar una noticia. Y no solo Twitter, algunos canales sociales digitales. Por ejemplo, la gente no se ha puesto a estudiar profundamente cómo se armó la crisis del turismo de mediados del año pasado. Tú sabes, yo estudié profundamente cómo se armó esa crisis. Esa crisis se armó porque hay una página web que se llama I was poisoned in, algo así, como yo fui intoxicado yo fui envenenado entonces en esa página web lo que la gente hace es que pone experiencias desagradables que han tenido en hoteles, restaurantes, donde se ha hecho daño usualmente con la comida. Claro. Donde se ha enfermado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? I was poisoned. Sí, algo así. Me intoxiqué, me envenené. Sí, entonces ahí la gente hace denuncias. Y bueno, son denuncias, pero el New York Times viene y reseña eso. Y aunque dice que son denuncias no confirmadas, ya salió en New York Times, un titular en New York Times, ya eso lo validó. Ya hay un endoso. Y así pasó, después aparece en Bloomberg, después aparece en Business Insight, y ya tiene un escándalo global. No estamos hablando de Twitter ni nada de eso, estamos hablando de que mucha gente empezó a poner cosas ahí que además la mayoría de las denuncias no eran de ese tiempo, no eran del mes de junio cuando explotó el evento. La mayoría de las denuncias incluso eran de años anteriores. Pero la gente no matiza. Y no tampoco
tampoco era del país entero, era de un resort en particular. Exactamente. Pero Hubo el destino Punta Cana. la gente, porque ahora, la crisis ahora, yo veo que se crean basado en lo que la gente asuma como tal. Es decir, no miden la gravedad del hecho, sino la intensidad de los comentarios que genera un hecho. O sea, anteriormente era la atrocidad de una acción. Tú decías, bueno, pero eso, un humano no puede hacer eso es deleznable, pero ahora el tú pisar la raya de peatón, quizá por desconocimiento, ya a ti te condenan, o sea, agarran y te arman una estructura de comentarios y de crítica y ya te crean una crisis peor que si tú desfalcaras una institución. Una guillotina digital. Pero mira, tú sabes que esforzándose uno, tú sabes que uno tiene el ser humano tiene la tendencia a ver lo negativo siempre de las cosas. Claro. A veces la gente dice, no, los periodistas dominicanos solo solo traen noticias malas. Bueno, la verdad es que el periodismo del mundo solo, o sea, tiende a prestar más atención a lo que significa algún peligro, etcétera, etcétera, alguna situación desafortunada. Y no solo eso, pero no es porque los periodistas tengan un ADN diferente a los demás seres humanos, es que a la gente le atrae ese tipo de contenido, no lo neguemos, eso está en nuestra constitución psicológica. Entonces uno tiende a pensar y a recordar y a destacar siempre lo malo, pero si uno se esfuerza también, en las redes sociales tú puedes tener un perfecto aliado. Por ejemplo, las redes sociales son una investigación de mercado al instante. O sea, tú no tienes que salir a hacer investigaciones profundas para saber lo que la gente está pensando y está sintiendo. Claro. Tú lo tienes aquí, en los comentarios, en los feeds, y eso sirve para las crisis, para las estrategias de comunicación, de marketing, etcétera. También las empresas o organizaciones que acumulan, digamos, un capital de imagen positivo porque tienen una presencia, primero porque tienen una conducta ética y porque participan en la conversación digital. Esas entidades están en mejor capacidad de enfrentar una situación difícil que aquellas que están ausentes de la conversación digital. O que no han hecho una reserva o un capital de imagen positivo por falta de una conducta ética o por una gestión de comunicación valiosa, o incluso no solo por una conducta ética, porque tú puedes ser ético y no necesariamente tienes que ser solidario, no tienes necesariamente que ser empático, pero de las organizaciones hay un nivel de expectativa alto ahora. O sea, no solo se espera que sean éticos, o sea, que se comporten bien, sino que ese concepto de comportarse bien implica solidaridad social, responsabilidad social, aunque sea trillado el término. Yo siempre digo que uno no sabe bien, todo no se mide bien, no sabemos bien todo el valor que agrega la responsabilidad social a una empresa, pero estamos clarísimos todo el valor que destruye cuando no hay responsabilidad social. O sea, las redes sociales, tú tienes ahí un material, un insumo, una información que útil al instante, espontánea, que tú puedes convertir en un insumo útil para la toma de decisiones. Claro. Melvin, ¿tú consideras que en el ámbito de la comunicación gubernamental, la sobreexposición de ministros, directores,
opinando constantemente en redes, dando declaraciones, yendo a programas, puede afectar en algún momento la comunicación del gobierno? Yo creo que sí, pero yo no veo eso. Yo no veo una sobreexposición de ministros. Yo no veo eso, por lo menos en esta gestión, una sobreexposición de ministros, nada de eso. Yo lo que veo es que cuando tiene una intervención pública, entonces lucen descoordinados. ¿Ves? Por ejemplo, lucen descoordinados porque llaman a una rueda de prensa, 15 minutos antes la suspenden, llaman por un lado a la cuarentena o al confinamiento, al toque de queda, por otro lado te dicen vamos a abrir los hoteles. ¿Entiendes? Yo lo que veo es falta de cohesión en el mensaje compartido. Eso es lo que veo, pero no veo una sobreexposición. ¿Cómo tú evalúas ya en el plano internacional, cómo tú evalúas Biden-Trump? Son estilos diferentes a nivel de comunicación, pero justamente yo quiero que me evalúes esos dos estilos, Trump-Biden. Bueno, están en las antípodas, ¿no? O sea, Trump es una estrella mediática de la televisión, ¿cómo se llama esto? Del reality show, del combate, de la polémica, de capturar la atención, no solo de capturar la atención, o sea, fíjate que Trump va de un escándalo a otro. Y a veces porque le aflora, le explota una granada en la mano, pero a veces porque lo provoca. Cuando Trump era candidato en el 2016, un profesor universitario en Estados Unidos de origen italiano, cuyo nombre no recuerdo, escribió un artículo que a mí me fascinó. Él pronosticaba que Trump iba a ganar, por supuesto, cuando nadie lo creía, y él decía, señores, si ustedes quieren dominar el debate público, le hacía una recomendación a los demócratas, llévense de este consejo. Yo sé lo que le digo porque yo tengo 25, nosotros, se refería a los italianos, tenemos 25 años tratando de dominar a Berlusconi y no hemos podido. Fíjate que Berlusconi tiene el mismo perfil de Trump. O sea, es un payaso, un hombre desenfadado, nada, no es políticamente correcto, es chistoso, es un cómico, es un payaso, es una figura mediática, impredecible. Díscolo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dice ya ese profesor que no podían dominar en el debate, ni derrotar en el debate público, ni en las elecciones, ni en la palestra Berlusconi? Porque Berlusconi iba desde una frivolidad a otra, y de una frivolidad a otra, y de un chiste escandaloso a otro. Entonces, la gente, los opositores, se enganchaban en ese debate irrelevante mientras esperaban el debate sustancioso, el tema de la sanidad, el tema de política pública, la ética, la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor italiano decía, si ustedes quieren dominar al Trump en el debate, no le hagan el juego en ese debate frívolo y concéntrense en la cosa sustancial. Entonces, ese es Trump, ¿no? Un peleador callejero. Mientras que Biden bueno, y evidentemente Trump es carismático, además, genera fervor entre sus seguidores, cosa que no pasa con Biden, que es de un temperamento más templado, más comedido,
Fíjate que él ni siquiera en su propio partido es radical, no se considera de la izquierda, sino es como un demócrata conservador del centro. Claro, Mientras Trump está en el extremo de la derecha. En el extremo de la derecha, Biden ultra, está ultra conservador. exacto. Los dos son dos ancianos, en eso son dos ancianos, indudablemente. Sin embargo, Trump presume de su estamina. Pero aún así, evidentemente, el debate electoral hasta el momento lo está ganando Biden. Y lo está ganando Biden por la capacidad de hacerse daño que ha tenido el propio Trump, no ni siquiera por el gran desempeño que ha tenido Biden. Si un buen desempeño ha tenido es no haber cometido errores significativos. Claro. Mientras que mucha gente que votó por Trump le está retirando el apoyo. Y no solo, y eso no solo ocurre entre los segmentos ciudadanos, sino incluso entre congresistas republicanos de mucha influencia, también entre los militares retirados, que son figuras icónicas. O sea, hay movimiento de militares retirados, respetables, generales 5 estrellas, que se han pronunciado en contra de Trump. Y a diferencia de lo que pasó en las elecciones pasadas con Hillary Clinton, que ganó el voto directo por 3 millones de votantes, claro, en los estados, digamos, oscilantes. Eso no está pasando ahora. O sea, en los estados que deciden las elecciones, Biden también va adelante. Eso no garantiza nada, porque ya sabemos que Trump es impredecible. Eso no garantiza nada, es la verdad. Pero hay una diferencia significativa entre estas elecciones y las pasadas elecciones. O sea, mientras Hillary Clinton dominaba y ganó el voto directo, pero perdió el voto en los estados críticos u oscilantes. En este caso, las encuestas revelan que Biden va adelante, digamos, entre el votante, en el voto directo y en el voto de los estados críticos. Claro, sí. No es lo mismo un presidente haciendo escándalos en Twitter, con una economía creciente, con un nivel de empleo creciente y bueno, en unas condiciones de salubridad normal, que un presidente con una economía en declive, con una crisis sanitaria que no ha sabido, que ha hecho todo lo que no se debe hacer. O sea, ya los chistes y los escándalos ya no se los celebramos tanto. Es como... Sí, las hipolitadas ya no se las están celebrando. Exactamente, a ese ejemplo iba. Fíjate que cuando los 2 primeros años de Hipólito, todo el mundo le celebraba la payasada. Pero cuando el dólar empezó a encampanarse, cuando explotó el tema del hoyo de Van Inter, ya no le celebrábamos los chistes. Bueno, yo nunca se los celebré, de hecho, sea de paso. No. Y él sigue haciendo los chistes de hace 20 años. Imagínate. Además. Hermano, gracias. De verdad, muy fructífera la conversación contigo. Siempre certero en tus planteamientos. Yo creo que como iniciaste el conversatorio, es cierto. Estamos en una incertidumbre y tiempos desafiantes constantes. Ahora la tarea es romper ese estado para poder seguir uno operando, conviviendo en una sociedad muy desafiante como esta.
Bueno, o acostumbrarnos a vivir en ese estado permanente. Fíjate Así que, mismo es. fíjate también que, porque no hay nada tan malo que nunca tenga algo bueno. Fíjate que una de las situaciones que se dan es que si tú, por ejemplo, como ente público, estás en el ojo del huracán y tu imagen siente que se está yendo a pique, ahí viene otro escándalo y te salva. Ahí Ajá. viene Uno saca a viene otro. sí, uno opaca a otro. Así O sea, mismo es. Así mismo es. el ciclo de los escándalos es más perecedero. Sí, es más rápido, es más acelerado. Yo diría que la escala de sustitución de los escándalos es más rápido. Exacto. Yo hoy pensaba, yo dije, pero ¿qué pasa con mi Twitter? Está dañado. Pues fíjate, hoy no tenemos nada, ¿no? Oiga, ya, Pero es el pan nuestro de cada día, pero no hay nada como jugoso en Twitter. Ningún sí. escándalo, ningún chisme, nada, ninguna revelación, ninguna crisis. Todo muy normal, un día rarísimo. Bueno, buenas noches, hermano. Un abrazo grande y espero verte pronto. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Bueno.